Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro. En esta oportunidad, bueno, en esta clase 7 vamos a ver un nuevo comando del programa que tiene que ver con la agregación de casos. De alguna manera va a recolectar algunas partes que ya vimos del programa. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero como introducción, eh, que tiene que ver con una opción que tiene de generar variables nuevas y algo que también vimos que tiene que ver con la aplicación de filtros, el tema de usar condicionantes lógicos y algo que es nuevo, que es a partir de este comando generar matrices nuevas, pero eso ya lo vamos a ver. Eh, lo que quería mostrarles para empezar es que nosotros a partir de la agregación de, de datos tenemos dos opciones. Crear una nueva matriz de datos, ya vamos a ver cómo, o generar a partir de la combinación de mis unidades de análisis una nueva variable, esto que en su momento llamamos ese crecimiento lateral de la matriz de datos. Es un mini repaso, pero bueno, vamos a ver que se pueden generar variables nuevas a partir de la combinación o del cálculo em, de la información que ya tengo disponible. Eh, en este sentido y gráficamente, nosotros lo que vamos a ver en esta clase es a partir de una matriz de datos, que es lo que venimos trabajando hasta ahora, genero, en esta opción A, genero una nueva base de datos con determinados criterios. Eso ya lo vamos a ver. Esa es una opción. Esto es lo nuevo, de alguna manera, o quizás lo más parecido fue cuando, se acuerdan, vimos en la clase de filtros y ponderaciones que nosotros podíamos generar una base de datos nuevas a partir de un criterio lógico. Bueno, nosotros ahora vamos a poder generar una nueva base de datos a partir de la utilización de una función, de una medida o un criterio de resumen que lo que me va a hacer es cambiarme la unidad de análisis. Ahora lo vamos a ver en detalle. Y otra posibilidad que tiene este comando de agregación es que dentro de la misma base de datos yo genero a partir de la combinación de los casos que yo ya tengo de mis unidades de análisis, genero variables nuevas en función de los datos que tengo, pero ya lo vamos a ver bien, de manera vertical sería. Nosotros hasta ahora habíamos visto con los índices y con las tipologías que trabajamos esto, ¿no? Llamémosle de izquierda a derecha horizontalmente para generar nuevas variables. Esto, eh, este procedimiento que vamos a ver hoy en esta clase, genera nuevas variables, pero haciendo una combinación o trabajando de manera vertical, que tiene que ver con, bueno, generar o hacer cálculos verticalmente, que nosotros hasta ahora era horizontalmente. Ya lo vamos a ver en detalle, pero visualmente a mí lo que me interesa es que a ustedes les quede claro estas dos opciones: generar una nueva matriz de datos o generar nuevas variables a partir de la combinación vertical o a partir del cálculo de las unidades de análisis que yo selecciono. Eh,
esto es común a ambas opciones, que tiene que ver con los requisitos que son necesarios para agregar casos o datos, es que tiene que haber una variable de corte. Nosotros en este caso vamos a trabajar con unidades de análisis. O sea, mi variable de corte va a ser considerar unidades de análisis. Yo hasta ahora, no sé, según mi unidad de análisis, la particularidad de mi unidad de análisis, tenía un determinado sexo, una determinada edad, una determinada condición laboral. Yo ahora voy, y en base a eso podía hacer cálculos horizontales, índices, tipologías, como para sintetizar lo que vimos en clases anteriores. Yo con este comando lo que voy a hacer es generar o bases de datos o variables nuevas, pero a partir de la combinación o del resumen de variables de corte, y las variables de corte se corresponde con unidades de análisis. La unidad de análisis pueden ser hogares, puede ser sexo, puede ser nivel de estudio. Yo las nuevas bases de datos o las nuevas variables las voy a crear a partir de cálculos o de medidas resumen, teniendo en cuenta distintos tipos de unidades de análisis. Eso es un cambio, llamémosle, conceptual importante que incorporamos a partir de ahora. Eh, Como dice acá, bueno, una variable de clasificación de corte que indique quiénes pertenecen a determinado grupo. Puede ser una variable, por ejemplo, CH04, que en la EPH sabemos que es sexo. O una combinación de variables. En la EPH sabemos que los hogares se identifican por el CODUSU y el número de hogar. El CODUSU corresponde a lo que sería la vivienda y el número de hogar identifica el hogar dentro de esa vivienda. Eh, y bueno, hay distintas funciones de agregación, medidas de resumen, que son, ya las vamos a ver en detalle, necesarias para pasar los atributos de mis casos, de mis unidades de análisis, de un nivel de agregación a otro. Por ejemplo, la suma, la proporción, bueno, ahora lo vamos a ver. Y eventualmente, porque ya van a ver las posibilidades técnicas estas medidas resumen que puse acá, no es como lo veíamos cuando generábamos variables nuevas, sino que es un poco bastante más acotado. En este caso no hay funciones como teníamos antes, sino que van a ver, tenemos el nivel de opciones muchísimo más reducido. Entonces puede suceder que para determinados datos o bases de datos que quiera generar, tenga que generar variables eh, intermedias o auxiliares para eh, hacer la matriz o la nueva variable. Por ejemplo, si yo quiero saber, no sé, bueno, ahora lo vamos a ver bien, pero cuántas personas están activas en un hogar, eh, y yo tengo la variable estado, que la variable estado es ocupado, desocupado, inactivo. Entonces, no puedo solamente decir, bueno, eh, generame una nueva matriz de datos que sea solamente los ocupados. Eso lo hacíamos con filtro, pero si yo quiero hacer un recuento, por ejemplo, de cuántos ocupados hay dentro de un hogar, tengo que hacer alguna variable intermedia. Y esto era lo que les decía recién. Estas son nuestras posibilidades que tenemos para generar nuevas matrices o nuevos datos. Eh, es muy acotado. Si ustedes se acuerdan lo que vimos cuando generamos índices o tipologías, teníamos infinidad de funciones, teníamos todos los condicionantes lógicos, mayor que, menor, digo, de todo.
la gama de posibilidades para generar variables nuevas de manera horizontal era casi infinita. En este caso, cuando uno trabaja o combina unidades de análisis, las posibilidades son muchísimo más acotadas. Simplemente puede calcular una media, mediana, suma, un desvío estándar, como estadísticos de resumen. Puede eventualmente identificar algún valor, primero, último, mínimo, máximo, o el número de casos, que ahora ya vamos a ver cómo incide el tema de la ponderación, que te cuente los números de casos ponderados sin ponderar, o los ponderados perdidos, los perdidos sin ponderar, bueno. Y eh, esta es la misma lógica tanto para porcentajes, fracciones o recuento, que puede hacer una estimación según la unidad de análisis que ustedes elijan, por encima o por debajo de un valor puntual o dentro o fuera de un determinado rango. El rango se define como un mínimo y un máximo, ¿sí? Esas, Estas son las funciones que nosotros podemos usar para, de vuelta, generar bases de datos nuevas o variables nuevas trabajando verticalmente, o sea, trabajando en las unidades de análisis, ¿sí? Entre unidades de análisis. En lo que veíamos, la opción A era la creación de una nueva matriz de datos. Consiste en agrupar casos bajo un criterio, estas funciones que recién vimos. Se genera una nueva base de datos, una nueva matriz de datos, y esto conceptualmente es lo más importante. La unidad de análisis cambia. Yo, por ejemplo, si estoy trabajando con la base de personas y agrego, eh, contando, no sé, los ingresos de los hogares, sumando todos los ingresos de cada uno de los miembros y agrego a nivel de hogar, mi unidad de análisis cambia. Eso es lo más importante que uno tiene que asociar con este comando en esta opción, ¿no? Y algo como básico, que una vez que ustedes agregan, no pueden desagregar. O sea, ustedes cuando tienen no sé, con este ejemplo que di de los ingresos totales familiares a partir de la suma de cada uno, no puedo desagregarlos y asignarle un nuevo, los valores a cada uno de esos miembros, porque esa es como una propiedad que tiene la unidad de análisis personas. Pero si yo puedo pasar a agregar de personas a hogares, o puedo pasar de personas a generar una base que tenga que ver con sexo, varón-mujer, pero después no puedo a cada varón-mujer asignarle alguna propiedad, alguna información, eh, que ya está agregada. Eso es un detalle importante a tener en cuenta, casi de sentido común, se podría decir, pero bueno, de esto lo más importante es esto, ¿no? Que la unidad de análisis cambia en el caso cuando generamos matrices nuevas. Ahí vamos a ver todas las opciones, el límite de la imaginación. Y uno puede, dentro de esta opción, generar un conjunto de datos. ¿Se acuerdan cuando veíamos filtro? Cuando uno quería filtrar select cases, y uno generaba un conjunto de datos temporario, en paralelo al que teníamos, o uno puede directamente guardar esta nueva base de datos, esta matriz de datos, en un archivo, como si fuera un guardar como, y uno graba una matriz de datos. Bueno,
uno la puede guardar en el disco rígido o donde uno quiera. Y en lo que hace a la opción B, que es crear nuevas variables a partir de la combinación de unidades de análisis, es que yo agrupo casos de vuelta bajo un criterio, pero genero una nueva variable resumen. Acá la unidad de análisis no cambia, simplemente mantengo la unidad de análisis. Si estoy trabajando con personas, sigo trabajando con personas, pero supónganse, lo- a mí me interesa saber para hacer un cálculo, no sé, ya que estamos con ingresos, yo quiero saber cada persona cuánto está, eh, cada varón, mujer, cuán alejado está del promedio de ingresos de varones y de mujeres. Entonces, en el caso de los varones, comparar el ingreso particular con el promedio de ingresos de los varones, ¿sí? Puede estar por encima, por debajo, estar a X proporción de esa media. Y lo mismo en el caso de las mujeres. Fíjense que este tipo de cálculos sí lo podríamos hacer con sintaxis o con lo que veíamos, pero en realidad mediados a través de decir, bueno, eh, sacar un estadístico que me diga, bueno, el promedio de ingreso de los varones es, no sé, eh, 5.000 y el promedio de ingreso de las mujeres es 4.500. Yo después genero una variable que si es varón, 5.000 el promedio de ingresos. Si es mujer, 4.500. De esta manera, yo lo estaría generando automáticamente, sin ningún tipo de mediación. Eh, en ese caso, para otro tipo de cálculos es mucho más complejo y no, no lo podríamos hacer si uno quisiera saber, bueno, cuál es la proporción de ocupados dentro de los hogares. eh, no hay como eh, un cálculo que uno le puede asignar a cada uno de los hogares. En el ejemplo de cuando tengo solamente dos categorías es como más sencillo, ¿no? Asignarle un valor determinado, un valor resumen determinado. Cuando yo tengo, no sé, eh, 10.000 hogares, 5.000 hogares, bueno, los que tengan la, la base de datos que trabajamos, es muchísimo más difícil asignarle uno a uno. Por eso ya van a ver que esta función, este comando del SPS es muy útil. Abarca una parte del análisis que hasta ahora no lo podíamos hacer con los comandos de tipología, de índices o de filtro de casos que hasta ahora vimos. Este es un cambio, llamémosle, conceptual en el manejo de los datos. Y en este caso, bueno, no hay una generación, obviamente, de una nueva base de datos, sino que dentro del dato del conjunto de datos activo, que es de personas que estamos trabajando, es como cuando trabajábamos generando variables nuevas, el crecimiento lateral de la matriz. Simplemente voy a conservar mi base, solamente se va a agregar una columna más que es el resumen. Y bueno, algo fundamental, y ahora cuando les muestre el programa, lo vamos a ver primero, pero bueno, ustedes tengan en cuenta que cuando yo trabajo con el comando agregación, aggregate, yo estoy haciendo cálculos a partir de casos. Esos casos, si están o no ponderados, obviamente se van a modificar. Tanto el numerador como el denominador se va a modificar
Por eso, este comando, a diferencia de lo que vimos antes cuando usábamos el compute, el if, alguna función o algún filtro, era lo mismo si estaba o no estaba ponderado. En este caso sí es fundamental que ustedes se acuerden que este comando es sensible a la opción o el comando wait-by, que la base de datos esté ponderada, porque va a incidir, como yo estoy trabajando verticalmente, estoy generando medidas resúmenes a partir de los casos, esos casos, bueno, ya como vimos en la primera clase, si uno está trabajando con muestras, siempre, o bueno, como vimos la clase pasada, con el tema de ponderaciones, que uno trabaja con muestras, con los distintos muestreos que también vimos, trabaja con muestras, pero hablando de una población. Entonces, para poder decir algo de esa población, es que yo tengo que ponderar los casos. Cuando yo uso este comando aggregate, tengo que, bueno, tener en cuenta eso y saber en qué instancia estoy de mi análisis. Si es un paso intermedio o un paso para analizar. A ver, eso por un lado. Y otro es que, por ejemplo, si uno trabaja con muestras, como estamos haciendo nosotros ahora con la EPH, y por ejemplo, yo quiero trabajar, no sé, con, no sé, provincias. Yo no tengo un ponderador de provincias en la EPH. Eventualmente podría generarlo a partir de la suma de los ponderadores de cada una de los hogares. Pero bueno, simplemente yo acá lo traigo para que tengan en cuenta que si ustedes van a generar matrices nuevas, la opción A de generar nuevas bases de datos a partir de datos agregados, tengan en cuenta si tienen el ponderador para hacer el análisis, porque al cambiar la unidad de análisis, la EPH a mí me provee, a nosotros, a todos los usuarios, nos provee el ponderador por hogar, sería, ¿no? Las personas comparten el ponderador del hogar. Cuando trabajo en distintas unidades de análisis o diferentes a lo que serían hogares, tengo que tener en cuenta ese factor, el factor de cómo voy a ponderar mis datos para poder hablar de la población. Espero que eso quede claro, si no, bueno, lo podemos desarrollar en nuestro próximo encuentro sincrónico. Y esto que, perdón, esto que les decía recién, bueno, si la práctica habitual, si uno, por ejemplo, es un paso intermedio, suele no ponderarlo para justamente no estar ponderando más de una vez los datos, ¿sí? O si genero una base de datos nueva, bueno, tener en cuenta eso. Eventualmente yo puedo, no sé, trabajar con, no sé, generar una base de datos nueva que sea varón-mujer. Bueno, yo la agrego ponderada y ya la información que ahí me genera ya está agregada, podría hacer el análisis directamente. Acuérdense que no puedo desagregar, bueno, lo que ya vimos hasta ahora. Pero lo importante es eso, que capten o que retengan, que anoten en algún lado que la agregación se modifica por la ponderación. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con unidades de análisis verticalmente. Entonces, el peso que tiene cada una de esas unidades de análisis se modifica según esté o no ponderado. Si no está ponderado, cada uno vale uno.
Pero si está ponderado, ya vimos que puede valer por 1000, por 2000, por 5, según la ponderación que le corresponda. Y de vuelta, si uno es un paso intermedio, generalmente usa este comando sin ponderar porque va a ponderarlo en el momento que haga el análisis. Antes de sacar frecuencias, estadísticos o lo que sea, ahí es donde yo pondero. Entonces, en los pasos intermedios no es necesario. O si, por ejemplo, esto voy a trabajar con provincias, ahí sí conviene que ya esté ponderada la base de datos porque mi nueva unidad de análisis va a ser provincias, entonces ahí sí, uno ya haciendo la ponderación trabaja sobre esa base de datos que ya está ponderada y ya de alguna manera dice cosas respecto a las provincias. Igual, bueno, con todas las salvedades del muestreo y demás, de que, bueno, en el caso particular de la EPH que estamos trabajando, uno es ciudades urbanas, depende, bueno, a veces de 5.000 o más habitantes, de 2.000. El marco muestral es sobre 5.000 y más habitantes. Bueno, todas las consideraciones, hay un montón cuando uno, eh, hay que tener mucho cuidado según qué tipo de agregación haga, porque, por ejemplo, en esto de provincias que les digo, hay muchas ciudades que no están representadas, entonces, bueno, hay que tener cuidado, son los grandes conglomerados, bueno, millones de consideraciones que hay que tener cuando uno trabaja con ponderaciones, como lo vimos la clase pasada. Bueno, ahora lo vamos a ver un poco sobre el programa y yo más que nada quería verlo en, sobre todo, despejar lo último, esto de las ponderaciones, para que más o menos lo vean. Yo, por ejemplo, primero para mostrarles este comando, bueno, acá yo ya tengo abierta la base de datos de personas. Nosotros hasta ahora siempre trabajamos acá, calcular variable, bueno, acuérdense la infinidad de funciones que yo tenía para generar variables nuevas o comandos, bueno, de todo. Pero en el caso de la agregación, vamos a... Este es un menú nuevo que se incorpora al seminario, pero bueno, vamos hasta agregar y ustedes acá van a encontrar lo que es la distribución habitual de, del SPS que está en box. Acá están todas las variables. Acá fundamental, y es algo que vamos a tener en cuenta también para el tema de nuestra próxima clase, el tema de las variables de segmentación o las key variables. Eh, la variable de segmentación es la variable que a mí me va a identificar unidades de análisis, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quisiera trabajar con hogares, tendría que tener CODUSU y número de hogar. Pero como yo ahora quiero simplemente mostrar, ahora lo vamos a ver en profundidad, pero yo solamente quiero mostrarle esto último que vimos de la ponderación. Vamos a empezar de lo último hacia lo primero. Eh, por ejemplo, si yo quiero generar una base de datos que mi unidad de análisis sea varón-mujer, y por ejemplo, quiero, no sé, calcular el promedio de ingresos o la suma de ingresos. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Y supónganse, bueno, algo importante que es interesante y por eso está afuera, que el SPS nos permite generar la cantidad de casos, el número de casos. De mi unidad de análisis me dice, bueno, ¿cuántas unidades de análisis tengo? ¿Qué número de casos tengo? Lo llama en hebreo o puede llamarse
el nombre que ustedes quieran, ¿no? Yo acá lo vamos a ver, opción A, opción B. Estoy trabajando sobre la opción A. Esta es la opción B de mantener el conjunto de datos activo. De vuelta, ahora lo vamos a ver en más detalle. Yo simplemente les quiero mostrar el efecto de la ponderación. Y esto es generar un conjunto de datos temporal o este generar uno cognitivo. Sin pondera, sin pondera. Entonces, pegamos y en la sintaxis vamos a ver, este es el comando. Y si ustedes se fijan, va a generar una base de datos nueva sin pondera. Y fíjense que me calculó para cada uno de los sexos, varón o mujer, el promedio, la suma y acá cuántos casos tiene cada uno. ¿Sí? Esto es para ver un primer pantallazo de cómo funciona este comando. Pero yo lo que quiero mostrarles es qué sucede si yo pondero, vamos a la clase anterior, yo pondero los casos, by, lo activo, vuelvo, porque acá yo ya estoy generando más de una matriz de datos, entonces tengo que volver a la base de personas, ¿no? Entonces, si yo le vuelvo a pedir la agregación, acá es con pondera, para hacerla. No hace falta, bueno, sí, es lo mismo, va a ser igual la sintaxis. Acuérdense, dataset declare es cuando uno genera, o sea, cuando uno crea una base de datos nueva, el SPS como que la nombra primero y después establece el criterio, ¿no? Y acá, para que veamos, no, esta es con pondera, sin pondera, no, no, qué pavo, nos faltó ponderar, ¿verdad? Sin pondera, con pondera. ¿Qué está pasando? A ver, datos ponderados. Yo creo que acá no. No, está bien. Acá está la ponderación. Esto es para ir probando lo que vimos la clase pasada. Mi base de datos ya está ponderada. Y acá hago la agregación con pondera. Sí. Y ahora sí, por suerte, el mundo es mundo. Tenemos cómo, a ver si puedo achicar y ver los cambios entre uno y otro. Esto es sin pondera, con pondera. Bueno, acuérdense los resultados. Lo más evidente, obvio, es la cantidad de casos, como cambió en uno y en otro, ¿no? ¿Se acuerdan que eran 19.600, 19.200 casos? Sí, 19.200 casos. Esto quizás no... Bueno, en la sumatoria obviamente hay diferencias. Querría verlo. No, no me lo muestra.
al mismo tiempo. Eh, este valor es, bueno, obviamente, como es la sumatoria en absolutos, da muchísimo más alto de lo que veíamos sin pondera, ¿no? Acá sumamos, son 5.398.000, la suma de ingresos de cada uno de estos 9.165 personas. En el caso de la ponderación, como ya estamos hablando de millones de personas, de 6 millones de personas, los ingresos sumados son muchísimos más. Entonces, lo importante acá es cómo el comando agregación es sensible al tema de la ponderación. En el caso del promedio quizás no se ve tantos, cambia un poco según cada uno de los casos en sí mismo, pero en lo que serían los absolutos es más claro la incidencia, la influencia que tiene la ponderación, ¿sí? Bueno, esto simplemente como ejemplo visual práctico de cómo se ve afectada los resultados o usar este comando a partir de que estén o no ponderados los casos. Esto yo lo voy a cerrar, así no me molesta. Espero que haya quedado claro. Y ahora sí vamos igual acá la sintaxis la vamos a tener. Lo que sucedió recién es que yo no estuve parado sobre la base de datos de personas. Bueno, después lo voy a subir. Demostración, llamémosle, de la ponderación sobre el comando aggregate. ¿Sí? Bueno, nosotros ahora todo lo que veamos lo vamos a ver sin ponderar. Vamos a, eh, llamémosle, procesar datos para en una segunda instancia hacer la ponderación y el análisis. Pero ahora nosotros volvemos, bueno, ahora la única que quedó es de personas, está activada, así que yo lo voy a desactivar para no generar ningún tipo de problemas. Pero si vamos a la matriz de datos, vemos que está sin ponderar y ahora vamos avanzando en las funciones. Bueno, dentro del menú datos, agregar y bueno, ya algunas funciones habíamos visto, ¿no? Nosotros lo importante, primero lo voy a hacer con una variable y después lo puedo hacer por dos, pero para que ustedes sepan o vean, eh, por ejemplo, a ver si necesito, sí, voy a necesitar, sobre todo para mostrarle estas otras funciones que necesito una variable. A ver, lo importante para esto no, porque es medidas de resumen, valores específicos, valores ponderados, sin ponderar. Pero para esto sí necesito variables, llamémosle dicotómicas, que a mí me permitan hacer estas estimaciones, estos cálculos. Entonces yo lo que voy a hacer es, desde transformar, calcular variable y, por ejemplo, ocupa. Esto obviamente se puede complejizar, ¿no? Pero lo que les decía hace un momento eh, de que yo puedo tener variables auxiliares para hacer ciertos cálculos cuando trabajo de manera vertical o con este comando aggregate, porque no tengo toda la posibilidad en el comando aggregate, entonces lo tengo que hacer por fuera. Entonces yo, por ejemplo, voy a generar con la variable estado igual a 1, genero una variable que es dicotómica, ahí la vamos a ver, free
ocupa, que simplemente es uno si la persona está ocupada y en el resto de los casos es cero. ¿Sí? Yo de esta manera estoy generando una variable de vuelta dicotómica donde los unos son, identifica a las personas que están ocupadas y cero las que no. ¿Sí? Esto obviamente, si como lo que vimos cuando decimos tipologías, uno puede sofisticar esto. Puedo decir, bueno, los varones ocupados, los varones con, no sé, universitario completa, mujeres, varones, digo, ¿cuál es el criterio? Siempre va a ser generar una variable dicotómica. Entonces, ¿cuántos ocupados hay con nivel universitario? ¿Cuántos varones ocupados con nivel universitario? ¿Cuántos? Digo, los límites están en la pregunta de investigación y en nuestra creatividad a la hora de crear variables nuevas. Pero lo importante es que ustedes sepan que para trabajar con lo que vamos a ver ahora de vuelta, fracciones, porcentajes, tienen que tener una variable de estas características, ¿sí? Que sean ceros y unos. Bueno, creo que ni hace falta ya a esta altura, va a estar al final, ceros y unos. Y de vuelta, vamos a agregar. Entonces, yo acá le pido ocupa y vean que, a ver, ahora sí arrancamos para poder ver todas las opciones que tenemos. Por un lado, lo que ya vimos respecto a generar este número de casos, que es una función, pero la tiene afuera por el tema de la utilidad que tiene saber qué cantidad de casos. Las funciones ahora lo vamos a ver, pero como detalle y como suele pasar cuando generamos una variable nueva, es que nos permita, por defecto, el SP genera, pero yo puedo decir, bueno, promedio directamente, promedio de P47T era los ingresos totales por trabajo, otros orígenes, otras fuentes de ingresos. Promedio total, ingresos. Digo, eso, la creatividad depende de ustedes. Y lo que va a hacer es cambiar el nombre de la variable. Por defecto, como ven, le agrega al nombre de la variable la función. ¿Sí? Pero bueno, ustedes le pueden el nombre corto, el nombre largo, promedio de ingresos totales. ¿Sí? Todo eso está. Bueno, en esto de las funciones, uno puede decirle, bueno, en este caso estamos parados sobre la... eh, ¿sobre qué? Acá estoy, por ejemplo, la variable que yo estoy considerando, por eso a veces es más útil tener el nombre de la variable y no mezclarse, eh, eh, ocupa, o sea, si está o no ocupado. A mí lo que me interesa es esto, ahora vamos a cambiarle el nombre, yo quiero saber dentro de los varones cuántos y de las mujeres cuántos están ocupados del total de varones, ¿no? Entonces yo puedo pedirle, fíjense, por encima, por debajo o dentro y fuera, ¿no? Ahí me habilita. Yo tengo un cero, un uno para identificar a los ocupados. Entonces le tendría que poner por encima de cero. ¿M? O bueno, por debajo de 2 o el número que quieran, pero para que contabilice ese, eh, el porcentaje de ocupados por varón. ¿Sí? Acá vamos a cambiarle porque es otro. Ah, bueno, ahí ya lo modificó, está bien, perfecto. Y otro, por ejemplo,
de vuelta, vamos a P47, y a mí me interesa saber qué porcentaje hay, yo qué sé, dentro de las personas que ganan, no sé, entre 2.000 y 4.000 pesos, que tienen ingresos totales. Entonces, acá nosotros estamos usando la función de media, de sumatoria, el porcentaje de ocupados para esta unidad de análisis, los ingresos, a ver alguna otra. Eh, bueno, yo puedo elegir dentro de esta, por ejemplo, el valor mínimo, puedo elegir el valor máximo. Todo lo que esté acá ustedes lo pueden utilizar, ¿sí? Yo para mostrarle. En este caso no tiene tanto sentido el primero o el último porque como tengo solamente varón-mujer, simplemente les va a mostrar cuál es el primer valor que tiene eh, esa unidad de análisis. Es más útil de alguna manera este mínimo máximo. Bueno, esto nosotros lo pegamos y dentro de la... eh, no, perdón porque... Sí, sí, está bien. Bueno, con Pondera, bueno, le puedo poner otro nombre, eh, prueba o lo que sea, o nueva opción A, ¿sí? Genero mm, una nueva base de datos, opción A, y acá nosotros vamos a tener, por un lado, siempre lo pone al final el número de casos, ¿sí? Número de casos, sin ponderar, obviamente. Y acá, bueno, les pone el promedio de edad, la sumatoria, qué porcentaje está ocupado dentro de tanto para varones como mujeres. Este era el rango que teníamos entre, creo, 2.000 y 4.000. Bueno, esta proporción, muy chiquita. Esto era cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo. A ver, si uno recuerda esto, 589, volvemos a la base de datos de personas y para analizar, si uno quería sacar, eh, a ver, comparar medias, ahí están, para poder verlo por PH04, P47, no, esto va a estar mal. Y estos valores son los valores que tenemos, si se acuerdan, acá, ¿no? 589, 307, 589, 307. O sea, era lo que les decía hace un rato. Uno podría generar a partir de transformar, decir, bueno, eh, si es varón, bueno, acá pues no, estoy en la otra base, perdón, vuelvo a la base final. Transformar, te puedo decir, si es varón, si cumple esa condición, igual a uno promedio, ¿no? El promedio sea, en cuanto era 589 y pico, bueno, ok, pego. Si es mujer, bueno, esto ya lo podría. Si es mujer, a ver cuánto era el valor,
589, 307,91. 307,91. Yo podría generar esto en la base de datos, pero es como muy mediado, ¿sí? Esto cuando generamos otra base de datos, pero supónganse, ahora volvemos a la base de datos nuestra y en vez de generar una base de datos externa, que era la opción A, hacemos la opción B, con lo mismo. Entonces, ahí pegamos para ver las diferencias que podemos tener en la sintaxis. Fíjense, a ver, acá para que generamos, generamos una matriz nueva, ¿sí? La opción A, opción. Y acá, este era el ejemplo de cómo generar la variable promedio para cada sexo, ¿sí? Igual nos va a venir bien para verlo ahora cuando trabajamos en la misma. Y esta era la crear una variable agregada, opción, opción B, ¿sí? Ahí vamos a ver, estamos bien. Si nosotros vamos a la, van a ver que le asignó, o sea, no cambiamos de unidad de análisis, simplemente a cada uno de los varones le asignó 589 y a cada una de las mujeres 307,91. Era esto que les decía. Si nosotros ahora sí usamos esto, que era la posibilidad, hubiera hecho lo mismo, pero de una manera no tan elegante como lo acabamos de hacer nosotros. O sea, para cada varón, en este caso lo calculó, ¿no? Tomando en cuenta los promedios de ingreso de todos los varones y de todas las mujeres, le asignó, generó. Y esto lo interesante es que uno puede decir, bueno, yo estoy por arriba, por debajo, supónganse, a ver, vamos a unir las variables, así lo tenemos todo juntito. Acá el 47. Si yo quisiera hacer algún cálculo, si mi ingreso está por encima o por debajo del promedio de mi género, de mi sexo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una clasificación de los que están por encima, los que están 3 veces por encima del promedio de ingreso, pero dense cuenta que para hacer eso yo necesito el dato físico en la misma matriz de datos que me permita justamente hacer este cálculo. Entonces yo puedo decir, bueno, puedo hacer un cociente entre uno y otro. A ver, un cociente entre uno y otro. Entonces vamos a establecer cociente. Entonces yo hago entre mi ingreso total dividido mi ingreso promedio. A mí me puede interesar ver cuántos
están, bueno, acá en este caso, 36 veces, ¿no? El que gana, este varón que gana 21.700 pesos, o suma los ingresos, está 36 veces. O yo puedo hacer, bueno, una, no sé, una estratificación. Las personas que están por encima 10 veces más que el promedio de su género, hacer algún análisis en particular. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Por eso es como tan útil de alguna manera este comando que a mí me permite generar variables nuevas de vuelta, considerando las unidades de análisis, ¿sí? Porque de otra manera no podría, salvo, bueno, estas cuestiones que vimos recién, pero en este caso podría ser sencillo varón-mujer. Pero si, por ejemplo, yo a mí me interesa, eh, a ver, agregar, vamos a limpiar un poco. Y yo quiero calcular por hogar, ¿sí? Por hogar, cuál es era ocupa, ¿no? La variable, sí, ocupa. ¿Cuál era la proporción de ocupados, ¿sí? Proporción de ocupados. Ah, este era lo que les quería mostrar. La proporción de ocupados. A su vez también le voy a pedir que me lo sume, así vemos que, a ver si lo está calculando bien, y a su vez que me diga la cantidad de personas que hay en el hogar. Entonces tenemos la proporción de ocupados, la cantidad total de ocupados y la cantidad total de personas en el hogar. ¿Sí? Y acá vamos a decir hogar, ¿no? En función de la EPH, que es CODUSU y número de hogar. ¿Sí? Bueno, vamos a la sintaxis. Acá, como ven, dataset declare es que me está creando una nueva base de datos. La corremos, hogar. Y acá es lo que yo quería mostrarles, ¿no? A ver, tenemos un total de... Ah, no, este es número de hogar, está bien, perdón. Número de hogar uno. Tengo un ocupado, digo que de otra manera no lo podría haber hecho, ¿no? Por cada hogar a mí me calcula el porcentaje de población ocupada, ¿sí? Entonces yo tengo un ocupado de 3 personas, bueno, 33%. Dos ocupados de cuatro, el 50%, ¿sí? Es una manera más acotada de calcular, pero es todo lo demás, todas las otras formas de generar información ya la vimos en las clases 4 y 5, pero esta manera es muy útil cuando uno justamente quiere hacer análisis, llamémosle ecológicos, ¿no? De contexto, de hogares que la mitad está ocupado, hogares que no tienen ningún universitario o donde el jefe de hogar gana menos que tal ingreso, gana menos que 2 salarios mínimos. O sea, las posibilidades son enormes y la manera de hacerlo es a través de este comando. Por eso, básicamente, elegí esto de hogares porque, bueno, y de paso, sabemos cuántos hogares tenemos en la EPH que estamos trabajando. Son 6.000 hogares y para cada uno de los hogares, yo esto obviamente hacerlo a mano, de decir, bueno, en el hogar este asignale uno, en el hogar este asignale dos, en el hogar este asignale tres, o ocupado, uno ocupado, dos ocupados, sería imposible, ¿no?
Entonces, a través de este comando de agregación, podemos hacer este cálculo. Es quizás, llamémosle conceptualmente o en la lógica que veníamos trabajando hasta ahora en la creación de variables nuevas, eh, como distinto, pero útil, básicamente. Tampoco es que vamos a ver muchos comandos como este que tienen que ver con la agregación. Después, cuando veamos para generar deciles y todo eso, vamos a también incorporar deciles, percentiles, trabajar con percentilos. Vamos a incorporar una lógica, pero esta de agregación es muy útil justamente para este tipo de análisis que involucran a conjuntos, hogares, género, niveles de estudio, lo que uno quiera, ¿no? Entonces, uno permite hacer análisis, clasificaciones que de otra manera, con lo que habíamos visto hasta ahora, no se hubiera podido. Así que, bueno, yo espero que les haya gustado la clase, que les haya quedado clara y bueno, ahí les voy a dejar esto mismo que vimos, algunos ejercicios y bueno, de vuelta, en el próximo encuentro sincrónico podemos develar algunas dudas de este comando que tiene sus particularidades. Así que bueno, buena semana y nos estamos viendo. ¿Sí? Chao, hasta luego.